En este segundo módulo vamos a dar respuesta a una serie de cuestiones y preguntas que hemos ido recopilando durante los últimos años en diferentes charlas y encuentros que hemos mantenido con padres, madres, profesores y que vienen a reflejar una serie de mitos y leyendas que existen sobre los menores, Internet y los móviles. De hecho, la primera gran pregunta que nos encontramos es ¿a qué edad es recomendable que un hijo o que tu hija tenga su primer teléfono móvil? Una cuestión que, como os podéis imaginar, pues no es fácil de responder. A mí, de hecho, me gusta contestarla con una pregunta. ¿A qué edad crees que es recomendable que tu hija o tu hijo salga solo por primera vez a la calle? Bueno, posiblemente me contestes que depende. Depende, por ejemplo, de la ciudad en la que te encuentres. No es lo mismo que salga solo en Coruña que salga solo en Río de Janeiro. No es lo mismo que salga a las 12 de la mañana que salga a las 12 de la noche. No es lo mismo que salga por determinado barrio que por otro. Depende también de si sale solo o acompañado con un grupo de amigos. Incluso depende del tipo de amigos, porque claro, si sale con unos amigos, pues me gusta más que si sale con otros. Y por supuesto, depende de la madurez que tú consideres que tiene tu hijo o tu hija. Además, ese proceso no va a ser un proceso radical, ¿vale? De 0 a 100 para que me entendáis, sino que va a ser gradual y además supervisado. Imagino que la primera vez que dejes salir solo a tu hija o a tu hijo, pues será pues, de día, a lo mejor, por ejemplo, para ir a comprar el pan y además estará muy de cerca, atento, atenta y no será con una barra libre, ¿no? Para que llegue a las tantas de la madrugada. Bueno, pues con la tecnología pasa y ocurre exactamente lo mismo. El proceso de adaptación y de aprendizaje de una nueva tecnología debe ser completamente gradual y debe ser un proceso en el que el acompañamiento resulta fundamental. De hecho, la estrategia fundamental que forma el pilar básico de este taller y de otras formaciones que se dan en este sentido es la mediación activa. La mediación activa es el proceso por el cual los padres y madres acompañan a su hijo en el descubrimiento, educación y desarrollo de una tecnología. Esta mediación activa se basa en 3 claves: educar, acompañar y supervisar. La tecnología al final no deja de ser una herramienta y es muy importante que se eduque en su uso, se acompañe y se supervise. Yo lo voy a poner con un ejemplo. Yo tengo un hijo que tiene 2 años, al que le encanta, ahora que ha comenzado a caminar, pues subirse al tobogán en el parque. Claro, yo tendría dos posibilidades como padre. Tendría la opción de desentenderme completamente de él y dejar que se suba solo al tobogán con las posibles consecuencias que tenga, o tratar en primer caso, en primer término, de educarlo en esa herramienta, enseñarle cómo funciona esa herramienta. Yo le diré, mira Pedro, por aquí por la rampa, por donde pretendes subirte, no funciona esto, te tienes que venir por aquí, por la escalera, y tenemos que ir subiendo poco a poco y luego una vez que estás arriba, las piernas se ponen abajo, te agarra aquí y nos vamos tirando. Y así esta personita, porque no deja de ser una personita, aprende rápidamente cómo funciona esa herramienta. Él ya sabe que no se sube por la rampa, sino que se sube por la escalera y que una vez arriba se tiene que sentar y agarrar bien. Lo sabe perfectamente. Pero es que además, durante un tiempo yo voy a tener que estar acompañándole, porque yo entiendo que todavía no está preparado para utilizar esa herramienta por sí solo. Llegará un momento en el futuro en el que yo considere que sí que esté un poquito más preparado y entonces sí que pueda alejarme un poco, sentarme en un banco del parque, pero aún así le estaré echando un ojo, le estaré supervisando. Bien, pues con la tecnología, con un teléfono móvil pasa exactamente lo mismo. Hay muchísimos padres o madres que continuamente le dicen a sus hijos que no van a tener un teléfono móvil, pese a que ellos insisten, papá quiero móvil, mamá quiero móvil, y ellos no, no y no, y luego llega el día, por ejemplo, de la primera comunión y le dicen, aquí tienes el móvil y me desentiendo.
Y es ahí cuando llegan los problemas, porque un hijo o una hija no es un nativo digital. Esto nos da pie también a hablar del concepto de los nativos digitales. Un nativo digital es un concepto que se refiere a que una persona es competente en el uso de una tecnología, en este caso un teléfono móvil, simplemente por haber nacido en la época de los teléfonos móviles. Esto, como os podéis imaginar, no tiene razón de ser, igual que nosotros no sabemos conducir un automóvil por haber nacido en la época de los coches. La culpa de que no solo un niño, sino que un mono, incluso un bebé, sea capaz casi de utilizar un teléfono móvil, no lo tiene el niño, sino la culpa la tuvo un señor pues, que era un obsesionado de la tecnología, como Steve Jobs, y que se encargó de diseñar, desarrollar sistemas y aparatos pues, tan sencillos, tan usables, que hasta un mono o una personita pues, pueda un poco utilizarlo. Pero de ahí a que esa persona tenga el sentido común, la experiencia de vida, la falta de inocencia, si me apuráis, que tiene un adulto, pues hay, como os podéis imaginar, un mundo. Por tanto, la edad, la respuesta a esta pregunta, obviamente es puede variar mucho. Lo mismo son los 10 años, pueden ser los 14 años, pueden ser los 8 años. Nuestra recomendación de los profesionales que trabajamos en este ámbito es que cuanto antes tenga relación una persona, con las salvedades que os hablaré ahora para el tema de la visión, con una tecnología, pues mucho mejor, ¿vale? Eso sí, es muy importante que ese proceso sea completamente gradual y que sea un proceso de educación, acompañamiento y supervisión. Vamos a denominarlo, si queréis, a partir de ahora, estrategia EAS. Otra de las grandes cuestiones que están en boca de todos y que se escucha en muchos foros es si realmente los móviles y en general la tecnología, las videoconsolas, generan algún tipo de adicción, son una droga, son una enfermedad o patología. Como podéis ver, existen muchísimas noticias en prensa, en medios de comunicación que pueden alarmar hasta el punto de, como podéis ver ahí, comparar al propio Fortnite, que es un videojuego, con la heroína, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto esto es cierto o cómo deberíamos entenderlo? Tal y como os explicaba en la introducción, es importante tener un pensamiento crítico y sobre todo contrastar este tipo de informaciones. Porque a pesar de que las noticias que a menudo encontramos en medios de comunicación, los médicos y los expertos coinciden en que el uso excesivo del teléfono móvil no es una adicción, ¿vale? Y por tanto no es una enfermedad, sino un mal hábito. Lo que ocurre es que en ocasiones se confunde precisamente el síntoma con la enfermedad, y el hecho de que un menor pues, pueda acabar refugiándose en un teléfono móvil no es síntoma o no es signo de que ese teléfono móvil sea una droga o una adicción. Puede ocurrir, por ejemplo, que el menor pues tenga algún otro problema de ansiedad o de depresión y que acabe refugiándose ahí en el teléfono móvil. Pero de ahí a que realmente sea una droga va un mundo. Realmente los profesionales que deberían decidir o dictar si algo puede ser considerado una adicción, una droga, son, como os podéis imaginar, los médicos y concretamente los psiquiatras. Bien, ¿qué dice el manual más importante que hay, la Biblia, para que nos entendamos, de la psiquiatría, que es el DSM-5, un manual que anualmente elabora la Asociación Americana de Psiquiatría en torno a este aspecto? Consulta tras consulta pues ha venido a determinar que para que algo pueda ser considerado una droga es necesario que se cumplan 3 patrones, y al menos en el caso de los móviles 2 de ellos no se cumplen, ¿de acuerdo?
Os dejo también, os comparto este tuit que hizo Lucía Galán, también conocida como Lucía mi pediatra en internet. Es una de las pediatras más reconocidas de nuestro país y que ante ese mensaje que había aparecido en un medio de comunicación rápidamente reaccionó y comentaba: por favor esos titulares, por favor esos titulares, por favor esos titulares. No, señores de Antena 3 Noticias, no es comparable, para nada es comparable, y no se escribe Fortnite, se escribe Fortnite, y no tiene nada que ver con la adicción a la heroína, nada. Lo mires por donde lo mires. El titular da entre risa y vergüenza, y no me gusta nada ese juego, cero. Pero hombre, informemos con rigor. Mi hijo jugó un tiempo, ahora al FIFA, horarios razonables, entrenamiento deportivo 3 días a la semana, rendimiento escolar impecable, duerme como una marmota, el rato que juega con sus amigos se escuchan las carcajadas en todo el vecindario y además es buena persona. Uso responsable. Bien, un poco el tuit de Lucía resume el pensamiento que existe a nivel médico en torno a todo este tema. El uso responsable es fundamental que eduquemos a nuestros hijos en los tiempos de desconexión también y que establezcamos unas normas en la familia, que ellos entiendan que debe existir tiempo para todo. Hay tiempo pues para hacer los deberes del colegio, hay tiempo para realizar una actividad necesaria, actividad, por ejemplo, deportiva, hay tiempo para jugar con los amigos, tiempo para jugar en casa, tiempo también pues para con determinadas tareas del hogar. Aquí cada familia, por supuesto, es un mundo y yo no voy a establecer las normas de cada una de ellas. Lo que sí que es importante y lo que se recomienda es que haya un equilibrio y que haya un tiempo para todo. Es importante también, lo digo en muchas charlas, que los niños se aburran, ¿no? Que el aburrimiento en muchos casos estimula la creatividad. Y en ese sentido, el utilizar un móvil o una tecnología para dejar de aburrir a un niño no es una buena idea. En torno a los móviles o las videoconsolas y la salud, también me gustaría comentar que si en cualquier momento tú como madre o padre detectas que puede existir algún problema, lo más importante y lo que se recomienda es que lleve a ese hijo al médico, que va a ser la médica, que será quien detecte y diagnostique si realmente existe un problema. Sí que me gustaría destacar un par de cositas en torno a la salud y la tecnología que solemos recomendar en estas charlas. En primer término es en torno al sueño, ¿no? A problemas de sueño. Y sí que es cierto, pero esto no es cuestión de un tema de adicción, sino básicamente un tema de óptica y de física, que si estamos expuestos ante una fuente de luz, no tiene por qué ser el móvil, puede ser la televisión, dura permanentemente o durante varias horas o un tiempo prolongado antes de ir a la cama, pues está demostrado que luego cuesta conciliar el sueño. Esto obviamente también es aplicable a los niños con el consecuente problema que pueda existir en el rendimiento escolar. Por tanto, no es recomendable el uso de pantalla antes de dormir. Por otra parte, tenemos el tema de los niños menores de 2-3 años, que tanto la Asociación Americana de Pediatría como la española recomiendan que no tengan un uso continuado de pantallas, básicamente por una cuestión de que están todavía desarrollando órganos y partes de su cuerpo y el caso de la visión pues puede resultarse afectada. Esto lo digo porque veo también en ocasiones que muchos padres utilizan, pues, por ejemplo, el móvil pues, para ponerle determinados vídeos de YouTube pues, para niños o de dibujos animados para calmar un poco a sus bebés. Y claro, esto si se hace de una forma continuada y muy expuesta, pues sí que podría generar algún tipo de problema, con lo cual se suele recomendar no hacerlo. Y por último, también en la parte de posibles riesgos para la salud, nos gusta alertar sobre determinados videojuegos, no quiero decir el nombre concreto de ninguno, pero que lo que hacen es favorecer la compra de determinados extras, pues por ejemplo,
pues una mejora para tu coche o una vestimenta nueva para tu guerrero, ¿vale? O un cromo nuevo de fútbol. Y para comprar esos extras se utiliza una moneda virtual que, y aquí es donde viene el problema, está siendo permitida en determinados casinos online. Entonces, hay ocasiones, y os dejo el enlace a alguna noticia para que le echéis un ojo, donde se está viendo que niños y cada vez más jóvenes acuden a estos casinos online para realizar apuestas con esa moneda virtual que están usando también para la compra en otros videojuegos. Con lo cual, también hay que tener cierto cuidado con esto. Otra de las cuestiones es si se puede borrar todo lo que se pone en Internet. Bueno, ya hemos visto anteriormente que todo lo que se publica en Internet, en cualquier red social, cualquier comunicación que realizamos con tecnología de por medio, deja siempre un rastro, una huella digital y no es tan fácil. En alguna práctica con los alumnos, pues yo le hago esta pregunta, me dicen que sí que se puede borrar, me lo enseñan e inmediatamente con una búsqueda, por ejemplo en Google, a través del sistema de caché, pues ellos ven que no era tan fácil borrar ese rastro. Me gustaría, llegado a este punto, hacer una pequeña práctica contigo, que está al otro lado de la pantalla, para reflexionar en torno al tema de las fake news, ¿vale? De si realmente no es cierta o es verdadera esa noticia que te acaba de llegar. Pues porque esto es algo que no solo les afecta a ellos, que en muchos casos no son capaces de identificar qué información es verdadera de la que no lo es, sino también le ocurre a muchos adultos. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica y después os propongo alguna recomendación para poder identificar a estas fake news con respecto a la información verdadera. Os voy a presentar en pantalla una serie de noticias que aparecen en medios de comunicación, ¿de acuerdo? Vamos a verlas y después os pediré que realicéis una serie de comprobaciones. Venga, la primera aparece en De Mundo Sociedad. Este grupo de jóvenes solo quería hacer una broma y mira lo que encontraron. Vídeo. A veces las bromas pueden jugar una mala pasada, pero cuando el objetivo es divertirse, preferimos no pensar demasiado en las consecuencias. Eso pensaban un grupo de jóvenes de Chatfordshire, California. La segunda noticia aparece en Vision Today. Alerta 5 activada en la Comunidad de Madrid. Jaguar fugado del zoo de Villamonte el Mayor. Ya se cuentan varios heridos a su paso y aún no han conseguido localizar al animal. Y aparece un vídeo también. Otra noticia. SER Internacional. Un joven se duerme en la playa con una colchoneta en Ucrania y despierta en Crimea. Atravesó el Mar Negro en la colchoneta y pasó 3 días flotando sin comida y sin agua. Y la última noticia, que se compartió en Facebook, tomas leche cada día para desayunar, ni te imaginas lo que estás bebiendo. ¿Sabes que los cartones de leche que no se venden dentro del plazo de caducidad regresan a la fábrica para ser repasteurizados y vuelven al supermercado de nuevo? Bien, ahora que ya has visto estas 4 noticias, te emplazo a que me digas o a que pienses cuál crees que es la noticia correcta o si crees que no existe ninguna de las noticias son verdaderas o si hay alguna verdadera, alguna falsa. Venga, te dejo un tiempo para que pienses. ¿Ya lo has hecho? ¿Sí? Bueno, fijaos, pues realmente de las 4 noticias que aparecen, la única verdadera es esta de Cadena SER, ¿vale? Lo podéis confirmar y corroborar, y que hablaba del joven que se duerme en la playa en una colchoneta en Ucrania y que despierta en Crimea. Bien, visto o hecha esta pequeña práctica, vamos a reflexionar y sobre todo vamos a aprender cómo podemos identificar noticias falsas de las verdaderas. Bueno, la primera recomendación es que ante cualquier tipo de noticia que pueda sonar un poquito descabellada, como esta, o que despierte cierta curiosidad, o que sea singular o sorprendente, o que incluso sea dramática, la recomendación suele ser desconfiar, ¿vale? Vamos a desconfiar de todo lo que nos llega
no solo a través de lo que vemos en Facebook o de que leemos en medios, sino también, oye, lo que nos comparten nuestros contactos por WhatsApp, por ejemplo. Seguramente os hayan enviado aquel mensaje del niño al que le falta un riñón, ¿no? Y de que si no se reenvía ese mensaje a tantas personas, pues acabará falleciendo. O, por ejemplo, el clásico correo electrónico de que va a cerrar Gmail o Hotmail y de que necesita reenviar ese correo a otras personas para que no cierre. Bueno, simplemente por sentido común, obviamente si Gmail o Hotmail va a cerrar, estamos hablando de una empresa, como decíamos, multinacional, tecnológica, cotiza en bolsa, muy posiblemente si fuese a cerrar no te enteraría a través de un correo electrónico, sino que aparecería en muchísimos medios. Entonces, la primera recomendación va a ser desconfiar, ¿vale? La segunda es fijarte en una serie de cuestiones comunes que suelen compartir este tipo de noticias falsas. Una de ellas es el titular. Titulares como, por ejemplo, que alerta a la población, titulares como que se queda un poco en suspense, por ejemplo, iba a cruzar la calle pero algo sucedió, ¿no? Y que te animan a hacer clic, son los titulares que se conocen bajo el nombre de clickbait, y que básicamente lo que quieren es aprovecharse de ese interés, sorpresa que generan para atraer tráfico y visitas a esa web y por tanto conseguir ingresos publicitarios. Entonces, siempre que encontréis este tipo de titulares, pues desconfiad. Luego, otra recomendación importante, ¿vale?, es fijarse en el medio que publica la noticia. Si os dais cuenta, de los 4 noticias que hemos visto, aunque el primero pueda parecer que fuese Diario El Mundo, realmente no lo era, de Mundo, Sociedad, incluso habían plagiado el logo, Vision Today, nadie conoce Vision Today. Y luego Facebook, bueno, Facebook sí que es conocido, pero allí se comparten todo tipo de noticias. Realmente el único medio un poco más fiable sería la cadena SER, ¿verdad? Pero es que lo más importante, y ya la cuarta y última recomendación en torno a las noticias falsas, es poder contrastar la información. Es decir, si desconfiamos de algo, vamos a utilizar un buscador, Google, por ejemplo, para ver hasta qué punto esa noticia que estamos leyendo es cierta o no. Simplemente con una búsqueda del tipo, pues, cierre de Gmail, bulo, o su equivalente en inglés, hoax, pues rápidamente encontraremos pues un montón de noticias que nos alertan que efectivamente esa noticia está siendo un bulo y no se le hace caso. Ninguna gran cadena comercial te ofrece tal descuento que te están ofreciendo por WhatsApp. Entonces es bueno contrastar la información y sobre todo acudir a fuentes oficiales, ¿de acuerdo? Vamos a ir terminando ya con este módulo de preguntas. Vamos a hablar también de los derechos de nuestros menores y también de los mayores, porque al final todos los derechos que tenemos cuando utilizamos la tecnología, utilizamos Internet, están regulados en la Constitución española, fijaos, incluso antes de la llegada de Internet. Por tanto, la tecnología e Internet no es una tierra sin ley. Además de una serie de cuestiones que aparecen en el artículo 18 de la Constitución, el Código Penal, por ejemplo, en los últimos años está incorporando determinados artículos asociados a riesgos y a delitos que se cometen cuando media la tecnología. Pero en concreto el artículo 18 es muy interesante porque aquí se habla por una parte del derecho al honor, del derecho a la intimidad y del derecho a la imagen. Básicamente el derecho al honor consiste en que no podemos insultar a otras personas. Si ponéis, por ejemplo, en Google, en el buscador multa WhatsApp, veréis cientos de procesos en los que una persona pues acaba siendo multada o condenada pues porque ha insultado a otra pues, a través de un estado de WhatsApp, a través de Twitter. Eso básicamente es un delito que está penado, ¿vale? Bueno, está penado en este caso, se multa a través del artículo 18 de la Constitución, el derecho al honor. También tenemos un derecho a la intimidad. Nosotros no podemos, igual que no podemos leer la correspondencia de nuestros vecinos en los buzones del edificio, pues tampoco podemos investigar sobre sus mensajes privados o utilizar aplicaciones de terceros para espiar algún tipo de
de información que sea propia y personal, porque estamos infringiendo de nuevo la norma. Y por último, el derecho a la imagen, este es fundamental y por desgracia no solo se produce en público joven, también en público adulto, muchas veces ellos ni siquiera están presentes. No podemos compartir una foto de otra persona sin su consentimiento y en el caso de que sea un menor además necesitamos el consentimiento de los padres. Por último, en cuanto a las edades legales para estar en redes sociales, aquí deberíamos identificar dos esferas. De un lado, la propia regulación que existe a nivel europeo y que establece que por debajo de los 13 años un menor no puede tener cuenta en redes sociales sin el consentimiento expreso de los padres, y de otro lado las propias normas de cada plataforma o compañía que regulan una edad diferente. En WhatsApp, por ejemplo, son los 16 años la edad mínima para estar en esta red social.